Good morning. Vídeo de la clase 8. Estudio de las posiciones relativas de dos rectas con ejercicios prácticos y con parámetros. ¿Vale? Bueno, dicho esto, en este vídeo lo que pretendo es, como he dicho antes por WhatsApp, es que afiancéis este tipo de ejercicios, que lo entendáis un poquito mejor. Entonces, las dos primeras páginas de este PDF que os mando junto con el enlace del vídeo es el estudio, la teoría, digamos, el estudio de qué le puede pasar a dos objetos y cómo se estudia, ¿vale? Utilizando, pues fijaros, utilizando los vectores directores, el vector normal en los tres primeros casos y aquí utilizando pues la ecuación general y formando un sistema. Algunos me preguntáis que si esto lo podéis extrapolar al estudio de los otros objetos, de las posiciones de los otros objetos. Sí se puede hacer. Yo prefiero hacerlo así porque esto requiere que se entiendan las cosas y que se expliquen, y esto implica memorización. Yo me acuerdo que cuando tenía vuestra edad, cuando a mí me explicaron esto, eh, me lo explicaron así y yo así me enteré bastante bien, entonces siempre lo intento hacer así. ¿Qué pasa si esto mismo lo haces con lo otro? Pues nada, que tienes que memorizar posibles posiciones más, que puede que te líes porque te puedes confundir con esto. Y nada, si no te lías y tienes una magnífica memoria y lo entiendes perfectamente, pues ya está. Siempre que lo expliques también un poco y lo justifiques, está perfecto. Yo, sinceramente, a mí me gusta hacerlo más así porque aparte de que se entiende mucho mejor, se explica, se justifica también mucho mejor y se queda más claro. Pero bueno, que también es posible hacerlo así. De hecho, fijaros que en los libros de texto y en lo de Apuntes María Verde también lo hacen así, con esto. ¿Vale? Entonces, que es totalmente lícito y permisible. ¿Vale? Fijaros el primer ejercicio. Te dice posiciones relativas con parámetros. Entonces, el ejercicio 1, pues me dan una recta dada en ecuación continua y me dan otra recta dada en ecuación paramétrica. Entonces, me dicen en el apartado A, discute en función del parámetro m, que está aquí, la posición relativa de R y S. Vale, pues entonces, como hemos visto en la teoría, el estudio de la recta yo lo hago a partir de los vectores directores de cada una y de coger un punto de cada una de las rectas. Entonces, ¿qué pasa? Si los vectores directores son proporcionales, quiere decir que los vectores directores son paralelos, lo cual significa que llevan la misma dirección, con lo cual las rectas o son paralelas o son coincidentes, ¿vale? Si no son proporcionales, pues los vectores directores no llevan la misma dirección, luego o las rectas se cortan o se cruzan, ¿vale? Entonces, lo primero que hacemos, como digo, es coger un punto y un vector de cada una. Aquí fijaros, el vector sería el 2, está ahí, no tiene nada debajo. Esto lo he puesto con lápiz para que veáis que si me dan solamente la i, abajo tiene que haber un 1. Aquí me dan m menos z, la incógnita es la z. Entonces, ¿qué pasa? Que está cambiada de orden. ¿Por qué? Porque hay un menos 1 delante, ¿vale? Que multiplica a lo que estamos acostumbrados, a z menos m. Ese menos 1 delante viene de que abajo tengo en el denominador menos 1. Fijaros el proceso, que este menos 1, que ahí se ve raro, pues me lo han puesto arriba, ¿vale? Normalmente un signo menos en el denominador se pone arriba y me la ha cambiado de signo. Tenemos que tener claro en nuestra cabeza que la estructura siempre es x menos la primera coordenada del punto partido de la primera coordenada del vector. Igual y menos la segunda coordenada del punto partido de la segunda coordenada del vector. Igual z menos la tercera coordenada del punto partido de la tercera coordenada del vector. ¿Vale? Entonces, eso siempre lo que tenemos que buscar. Esa estructura, y así sacamos fácil el vector y el punto. Aquí, como está en paramétrica, fijaros que el punto por el que pasa es lo que no tiene la t. El menos 1, 2 y aquí no hay nada, 0. ¿Vale? Que es lo que he puesto aquí. Y el vector sería el 3, 1, 1. Aquí lo tenemos. ¿Vale? Entonces, los vectores claramente no son proporcionales. Multiplicando por por un número, a los tres números no puedo llegar a conseguir este. ¿Vale? Entonces, no son proporcionales. Luego, como los vectores no son proporcionales, quiere decir que las rectas no son paralelas ni coincidentes. ¿Vale? Aquí se me ha olvidado poner coincidentes. Esto así rayado significa que no son paralelos, ¿vale? Lo que implica que las rectas se cortan o se cruzan. Entonces, ¿qué hacemos?
Pues, según la teoría, cogemos un punto de una recta, un punto de otra, calculamos su vector director y vemos si estos tres vectores están en un mismo plano o no. Acordaros del dibujo de GeoGebra o de la imagen de GeoGebra, que si los tres están en un mismo plano, ¿vale? Pues significa que las rectas son secantes y si no están, significa que las rectas se cruzan, ¿vale? El APLA que es de GeoGebra, donde aparecía un cubo con la recta, ese está súper bien para darte cuenta de esta situación. Si queréis le echáis un repaso, ¿vale? Entonces nada, me pongo los tres vectores y hago el determinante. Y me queda que el determinante vale m menos 14, ¿vale? Fijaros, determinante igual a su valor. Y ahora debajo hago el estudio. Esto hay que dejarlo claro y hacerlo bien. No lo igualo a cero directamente. Primero hago el determinante y luego lo igualo a cero. Digo, m menos 14 igual a 0 implica que m igual a 14, o sea, los tres vectores son coplanarios porque el determinante sale 0. Las dos rectas están en el mismo plano, se cortan. Si m es distinto de 14, los tres vectores son linealmente independientes, las dos rectas se cruzan. Ya está, fijaros qué fácil, ¿vale? Entonces, me dice en el apartado B del ejercicio, para m igual a 14, justo lo que nos ha dado, dice allá la ecuación del plano que los contiene. Pues entonces, imaginaos la situación, tengo dos rectas, me cojo un folio. Por ejemplo, me cojo un folio, dibujo una recta y dibujo otra recta que corte a la primera, ¿vale? En un punto. Entonces, esas dos rectas están en un folio, ¿vale? O sea, están en un plano. Yo puedo calcular la ecuación de ese plano. ¿Por qué? Porque las dos rectas, cada una me determina una dirección. O sea, tengo dos vectores directores, ¿vale? Y ahora, me hace falta un punto por donde pase el plano. Pues me puedo coger el punto de intersección o un punto cualquiera de las dos rectas, ¿vale? Y ya lo tengo. Entonces, aquí en este caso, que es lo que decía aquí, me cogió como punto el 1, 0, 14. Y como vectores directores, los dos vectores directores de las dos rectas. El 2, 1, menos 1 y el 3, 1, 1. Fijaros, el 2, 1, menos 1 y el 3, 1, 1. Y la m, como hemos visto, le he puesto 14 porque era la situación en la cual las dos rectas se cortaban. Entonces, la ecuación general del plano, fijaros, sería, yo me gusta ponerla así, cuando he visto en vuestros ejercicios, lo ponéis al revés, da igual porque estoy calculando un determinante y un determinante y su respuesta tienen el mismo valor, ¿vale? No cambia. Pero a mí me gusta siempre poner arriba la incógnita, ¿vale? Y luego debajo los vectores. La incógnita me refiero x menos la primera coordenada del punto, y menos la segunda coordenada del punto, que es 0, o sea, y z menos la tercera coordenada del punto, que es 14, y abajo los vectores. Y eso lo igual a 0, que eso también en vuestras tareas muchas veces no lo poníais, ¿vale? Entonces, ¿cómo calculo este determinante? Al revisar las tareas he visto que algunos lo hacían de otra manera. Supongo que es porque lo miráis también por lo de apunta María Verde o veis algún otro vídeo. Pero eso, si no tenéis cuidado, yo no lo he explicado, ¿vale? Entonces, porque no entraba y antes sí, ahora ya no entra. Entonces, yo así no lo hago nunca. ¿Por qué? Porque no quiero que os hagáis un lío. Entonces, eso, el calcular un determinante de orden 3, siempre lo hemos hecho por Sarrus. Vosotros muchos lo hacéis desarrollándolo por adjuntos, que se llama. Pero eso, si no tienes cuidado y no lo sabes hacer bien, te puedes liar. Esto lo más fácil es hacer Sarrus, como digo, este por este y lo vas poniendo, ¿vale? Y entonces al final se te queda la ecuación. Esto sería la ecuación del plano. Fijaros que si los coeficientes se pueden dividir, pues se simplifica, siempre para dejarlo más sencillo, ¿vale? Pues ya está. La ecuación general del plano. Ahora, esto no lo pedían, pero lo he añadido para que también lo tengáis, porque esto también es importante. Me dice punto de corte de las dos rectas. Sabiendo que las dos rectas se cortan para m igual a 14, vamos a calcular el punto de corte. Yo os recomiendo encarecidamente que esto lo hagáis de estas dos maneras. De una de las dos, no hace falta hacer la de las dos. Primera opción, pues poner las dos ecuaciones en paramétricas, las dos rectas. Tengo una recta, tengo otra, ¿vale? Pues lo que hago es poner las dos ecuaciones en paramétricas. Fijaros que la primera pasaba por el 1, 0, 14. Fijaros que el punto por el que pasaba era el 1, 0, 14, la m vale 14, ¿vale? Y su vector director es el 2, 1, menos 1. Entonces, sería más 2s más s menos s, ¿vale? Porque el vector es el 2, 1, menos 1, ¿vale? Y la otra recta, con esa me la daban, era esta.
Los parámetros no tienen por qué ser los mismos, ¿vale? Esa S de una recta y la T de otra, esos son distintos, ¿vale? No tiene por qué ser igual. Entonces es un error poner el mismo parámetro. Entonces la primera opción es poner las dos rectas en paramétrica y va a buscar la solución, va a buscar los valores de los parámetros que hagan que la X y la Y y la Z sean iguales. Entonces, ¿qué hago? Pues igualo las dos cosas. Si igualo las dos cosas, se me quedan tres ecuaciones con dos incógnitas. Fijaros que tengo más ecuaciones que incógnitas. Eso es lo que ayer le decía a Alicia, que yo le recomendaba que hiciera Gauss para quitarme la ecuación que me sobraba, ¿vale? Porque aquí, al tener más incógnitas que ecuaciones, al tener más ecuaciones que incógnitas, ahí me sobran ecuaciones, ¿vale? Entonces, fijaros lo que hago. Pongo mi matriz A ampliada y mi matriz A, ¿vale? Entonces, yo sé que la matriz A tiene rango 2. Una 2 por 3, como mucho, va a tener rango 2, como mucho, ¿vale? En este caso, si hago el determinante de esta matriz, me da que vale 0, ¿vale? Lo cual me dice que le va a pasar lo mismo a la estrella que a la A. Pero bueno, esto lo he puesto aquí para complementar. Fijaros lo que he hecho. He cambiado la fila 1 por la fila 2, voy a hacer Gauss, ¿vale? Y ahora arresto la fila 2 menos 2 veces la fila 1, ¿vale? Fila 2 menos 2 veces la fila 1 y la fila 3 menos la fila 1. Al hacer eso, fijaros que la matriz que yo tenía en un principio, que está formada por estas ecuaciones, se me queda así, ¿vale? Entonces, me di cuenta de que la tercera fila me sobra, no aporta información. ¿Por qué? Porque estos numeritos son múltiplos de estos dos. Si yo multiplico el menos 1 por menos 2, me da 2. Y si multiplico el menos 6 por menos 2, me da 12. Siempre en este tipo de ecuaciones va a haber alguna ecuación que sobra. Si sobra una y tengo dos incógnitas, el sistema va a salir seguramente no, va a salir compatible determinado. Si me sobran dos, pues va a salir compatible en determinado, porque en este caso ya que tendría más incógnitas que ecuaciones, ¿vale? Pero bueno, fijaros, aquí, al ponerla así, pues ya se me queda que el sistema este se reduce a resolver este sistema, que si vuelvo a poner la incógnita en esta matriz, tengo S menos T igual a 2 y menos T igual a menos 6, de donde la T vale 6 y la S vale 8. Fijaros que los parámetros, lo que decía antes, no tienen por qué ser el mismo. Ahora, ¿cómo calculo el punto? Pues lo puedo calcular. Si utilizo la T, lo pongo aquí y calculo. Si utilizo la S, lo pongo aquí y calculo. Y ya tengo el punto, ¿vale? La otra forma de hacer esto, pues pone una ecuación general, una ecuación de la recta en general y la otra en paramétrica. Entonces, esta de aquí, que estaba en continua, que es lo que me daban, pues fijaros lo que hago, igual a 2 a 2. Esta con esta, se me queda x menos 2y igual a 1, y esta con esta. Se pueden hacer las combinaciones como tú quieras. Yo en este caso he cogido esta, la primera con la segunda, y la segunda con la tercera. Siempre, esas combinaciones siempre que tengan importancia. Quiero decir, siempre que tú sepas que estas dos ecuaciones que te dan aquí tienen que ser linealmente independientes, ¿vale? Porque esto es un sistema compatible indeterminado, pero con solución una recta que ha hecho, ¿vale? ¿Por qué? Porque tengo, es lo que puse aquí, tengo la ecuación de un plano y la ecuación de otro, fijaros. Esto es un plano y otro, que en este caso se cortan, entonces la solución de esto tiene que ser compatible indeterminado, ¿vale? Tengo tres incógnitas y dos ecuaciones, depende de un solo parámetro, ¿vale? Entonces, el rango tiene que ser 2, ¿vale? Y tengo tres incógnitas, recordar, un parámetro. Bueno, total, que si hacemos eso, y ahora sustituimos la recta S que tiene en paramétrica, lo sustituimos aquí en una ecuación general, ¿vale? Pues se me queda que la T vale 6, igual que nos dio antes. Bueno, ya tengo el punto. Fijaros, estas son las dos formas de calcular el punto de corte de dos rectas, ¿vale? Eso ya digo que puede que sea importante. Así que quedaros con la copla de cómo se hace. Bueno, ejercicio 2. Fijaros, me dan una recta, en este caso una ecuación general, y un plano, ¿vale? Tengo la recta esta y ese plano. Dice, estudia la posición relativa de la recta y el plano en función del parámetro A. En este caso, el parámetro A solamente está en el plano, ¿vale? Y luego me preguntan, ¿pueden ser R y Pi perpendiculares? Pues fijaros, primero intento sacar el punto y el vector director de la recta, ¿vale? Entonces, un punto es fácil de sacarlo porque tienes que buscar
tres numeritos que cumplan la primera ecuación y que la segunda. Y que cumplan también la segunda, quiero decir. Entonces, si miro un poquito, yo he puesto el 1, 1, 0. El 1, 1, 0 cumple la primera porque 2 menos 3 son menos 1. Y 1 más 1 menos 0 me da 2. 1 más 1, evidentemente es 2, menos 0 me da 2. Luego ese también cumple la segunda. ¿Vale? Luego el punto 1, 1, 0 está en la recta. Ahora, fijaros cómo se calcula el vector director. Pues hay dos formas. Esto es otra cosa que ya la trabajamos en un ejercicio y os la vuelvo a explicar para que se os quede clara. Fijaros cómo sacamos el vector director de una recta dada en ecuación general. Esto en su momento vimos que se hacía así. Era tan fácil como resolver este sistema. Aquí a la z le doy el parámetro t, ¿vale? Entonces, resuelvo este sistema y se me queda que la x vale 1 más 3t más 3 quintos por t, la y 1 más 2 quintos por t y la z vale t. Esta sería mi solución de este sistema. Fijaros que es lo que decía antes. Esto, ¿vale? El rango es 2, ¿vale? Tanto el de la A como el de la ampliada, pero ¿cuántas incógnitas tengo? 3. Entonces, esto es un sistema compatible indeterminado. ¿Cuántos parámetros tengo? 1. Al tener un parámetro significa que en la ecuación paramétrica dependen de un parámetro. O sea, lo que tengo es una recta, ¿vale? O sea, tengo dos planos, fijaros, tengo dos planos que se cortan en una recta. Eso es lo que decía antes también en el ejercicio. Entonces, esto es una forma de sacar el punto y el vector, ¿vale? Esta es la que veíamos cuando trabajamos la ecuación de la recta. Eso ya lo vimos, que había que pasar de un tipo de ecuación a otra, pues esto ya lo vimos, lo trabajamos, ¿vale? Pero también lo que ayer os proponía era otra forma muy fácil de sacar el vector director, que Silvia no se acordará, pero en su momento me hizo un comentario, yo se lo expliqué, que era este, ¿vale? Fijaros. La recta viene dada como intersección de dos planos, que son estos dos, pi1 y pi2, yo los llamaba así, ¿vale? Entonces, ¿qué le pasa? Que la recta esta, ¿vale? Si es intersección de dos planos, quiere decir que está contenida en los dos, ¿vale? Si tú te pones, por ejemplo, un folio encima de la mesa y te pones un bolígrafo encima de ese folio y luego te coges otro folio de tal forma que uno de sus lados esté pegado al boli, ¿vale? Pues fijaros que el boli está tocando al primer folio, evidentemente porque está sobre él, pero está tocando también al segundo folio. ¿Por qué? Porque le has puesto, el segundo folio lo has puesto así a caso hecho, de que el borde toque al bolígrafo, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la intersección de los dos planos se cortan en una recta. En este caso, con el ejemplo del bolígrafo, los dos folios se cortan en el bolígrafo, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa recta está contenida en el plano, en el primer plano, o sea, sobre el cual ponías tú el boli, ¿vale? Pero también está contenida en el segundo plano. ¿Por qué? Porque toca el borde entero del folio, ¿vale? Entonces, cuando me dan la ecuación general de una recta a partir de dos planos, lo que yo tengo que tener en cuenta es que esa recta es la intersección de dos planos y por ser la intersección quiere decir que está contenida en dos planos. Entonces, ¿qué pasa? Si una recta está contenida en un plano, es perpendicular siempre a su vector normal, el vector normal del plano, ¿vale? Entonces, como está contenida en los dos, ¿vale? El vector director de la recta, ¿vale? Va a ser perpendicular al vector normal del primer plano y al vector normal del segundo. Y ahora mi pregunta es, ¿cómo se calcula el vector normal? ¿Cómo se calcula el vector, un vector que sea perpendicular a dos vectores a la vez? O sea, perpendicular a uno y perpendicular a otro. Pues la forma más fácil es el producto escalar. Se define así, ¿vale? Si yo hago el producto escalar de dos vectores, obtengo otro vector que es perpendicular a cada uno de ellos, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace el producto vectorial? Pues pongo ijk, que son las coordenadas de la base canónica, ¿vale? 2 menos 3, 0, 1, 1 menos 1, que son el primer vector normal, ¿vale? 2 menos 3, 0, fijaros como 1 y z vale 0, 1, 1 menos 1, porque aquí las coordenadas del vector normal son 1, 1 menos 1. Entonces hago el determinante de esto, no me equivoco, y me queda 3, 2, 5. Que fijaros que aquí, antes se me ha olvidado decirlo, el vector director que me dio era el 2 quintos, 3 quintos, 1,
que ese vector tú lo puedes multiplicar por 5 y te queda 3, 2, 5. En cuestión de cálculo de este tipo, ¿vale? Es tan fácil, es más fácil trabajar con este vector que con el otro, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué pasa ahora? Pues que tengo el vector director de una recta, ¿vale? Y el vector normal del otro plano, que sería a menos 1, 1, ¿vale? Ya he conseguido el vector director de la recta y el vector normal. Entonces, ¿qué pasa? Pues que si hago el producto escalar, porque en esto va a ser importante el producto escalar. Si es 0, si el producto escalar del vector normal y el vector directo es 0, significa que la recta y el plano o son paralelas o la recta está contenida en el plano. Esta es la teoría que tenéis que aprender y entender, no aprender, sino entender. Y si es distinto de 0, significa que son secantes, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que me preguntaban, dice, estudia la posición relativa en función de A. Pues ya está, ¿cuándo vale esto 0? El 3A, 3A más 3. Pues vale 0 cuando la A vale menos 1. Entonces, si A vale menos 1, pasa esto. Y si A es distinto de menos 1, pues son secantes, ¿vale? Y ahora, ¿cómo se sabe si están contenidas la recta o son paralelas? Pues fijaros, utilizo un punto de la recta y compruebo si está en el plano. ¿Qué punto utilizo? Para A igual a menos 1, sabiendo que ahí lo que nos ha dado, para A igual a menos 1, compruebo si el punto P está en el plano. Entonces el punto P era el 1, 1, 0, que fijaros, lo sustituyo aquí en el plano, está aquí, y me da que menos 2 es distinto de 5. Pues ¿qué pasa? Que para A igual a menos 1, ¿vale? El punto no está en el plano. Luego quiere decir que el punto de la recta no está en el plano. Quiere decir que la recta y el plano son paralelos, ¿vale? Y me preguntaban en el apartado D que si pueden ser perpendiculares, la recta y el plano, ¿vale? Para que fueran perpendiculares, fijaros, tendría que pasar lo siguiente, que esta sería la recta y este sería el plano, que está aquí dibujado. Tenía que pasar que la A fuera distinta de menos 1. Acordaros, la A tiene que ser distinta de menos 1. ¿Por qué? Porque para que sean perpendiculares, la recta y el plano tienen que ser secantes, ¿vale? Entonces, la primera condición que tiene que pasar para que sean perpendiculares es que la A sea distinta de menos 1. Pero ¿qué le pasa también a la recta y al vector normal? Siempre jugamos con esas dos cosas, fijaros. Que la recta y su vector director, ¿vale? Viene dado así, ¿vale? Si es perpendicular también al plano, fijaros que llevaría la misma dirección que el vector normal, ¿vale? Son paralelos, llevan la misma dirección. Entonces, si son paralelos, llevan la misma dirección, ¿cómo tienen que ser los vectores normales? Pues proporcionales. Los vectores normales no, el vector director de la recta y el vector normal, ¿cómo tienen que ser? Pues tienen que ser proporcionales. Pues entonces, como el vector, como el vector normal del plano es A menos 1, 1, ¿vale? Que está aquí, A menos 1, 1, A menos 1, 1, ¿vale? Fijaros que lo he puesto aquí en el denominador. Y el vector director de la recta es el 3, 2, 5. Fijaros que son estos dos que está aquí, ¿vale? Pues ¿qué hago? Para ver si son proporcionales o la condición que tienen que cumplir para que sean proporcionales, ¿vale? Es que al dividir las coordenadas me dé el mismo número. Entonces tengo 3 entre A, 2 entre menos 1 y 5 entre 1. Entonces, la A tiene que ser distinta de menos 1, o sea que esto puede ser cualquier número, siempre que la A no sea menos 1, ¿vale? Entonces, estas dos cosas no son iguales, ¿vale? Luego, estas dos igualdades no se cumplen, luego es imposible que sean proporcionales, ¿vale? Luego es imposible que la recta corte al plano de forma perpendicular, ¿vale? Fijaros, todos los razonos a partir de los vectores directores de la recta y el vector normal del plano. Muy bien. Ahora te dice el tercer ejercicio. Dice, determina A y B. ¿Está ya cansado? Espero que no. Venga, ya bien más rápido, ¿vale? Dice, determina A y B para que las siguientes rectas se corten ortogonalmente, o sea, sean secantes y perpendiculares. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es utilizar nuevamente los vectores directores de cada recta, ¿vale? Entonces, para calcular el vector director, en este caso lo voy a hacer ya como he explicado antes, utilizando los vectores normales de cada plano, ¿vale? Vector director de R, fijaros, 2 menos 1, 0, A 0 menos 1. Aquí aparecen varios parámetros, aquí está el parámetro A y aquí está el parámetro B. El vector director de la recta S, pues se me queda 1, B0 y 0, 1, 1, ¿vale? Entonces, haciendo cuentecillas, se me queda
que el vector director de la recta R es el 1, 2, A, y el vector director de la recta S es B menos 1, 1, ¿vale? Muy bien. Entonces, segunda cosa que tenemos que hacer siempre para estudiar posiciones relativas de rectas. Una vez que hemos sacado el vector director de cada una, sacamos un punto. Fijaros, ¿cómo se saca un punto de una recta? Pues muy fácil, le das coordenadas que cumplan las dos ecuaciones. Si puede intentar que no tenga parámetro, mejor, porque se queda más sencillo. Entonces yo a la X le he dado el 0 y luego he visto que si la Y y la Z vale 0, pues se me cumplen las dos ecuaciones. Pues luego un punto por el que pasa esta recta es el 0, 0, 0. Entonces el punto y el vector director ya me determinan la recta. Y otro punto, en este caso de la S, sería el 3, 0, 3. ¿Vale? Muy bien, entonces me dice que determina A y B para que las rectas sean secantes. Entonces, para que sean secantes, sus vectores directores, ¿vale? Sus vectores directores no tienen que ser proporcionales, como había ido. Sus vectores directores no tienen que ser proporcionales. Evidentemente, fijaros que aquí, como parece parámetro, está un poco más complicado, pero aquí de la segunda coordenada del 2 pasamos al menos 1, ¿vale? Dividiendo entre menos 2, ¿vale? Y del 1 deberíamos dividir entre menos 2 para calcular la B, y la A la dividiríamos entre menos 2 para para llegar al 1, ¿vale? Entonces, eso serían si fueran proporcionales. Si yo quiero que sean secantes, lo único que tengo que hacer, según lo que hemos visto antes, es ponerme los dos vectores, que son el 1, 2A y el B menos 1, 1, ¿vale? Y como esto es un punto de una recta y ese es un punto del otro, calculo el vector director que forman esos dos, es el vector formado por esos dos puntos, que fijaros lo he hecho aquí, que se me queda 3, 0, 3. Si simplifico entre 3, el 1, 0, 1, ¿vale? Entonces, si quiero que sean secantes, ¿vale? Los vectores directores estos, como decía antes, no tienen que ser proporcionales, ¿vale? Tienen que tener un valor para que no sean proporcionales. Y aparte, el determinante formado por estos tres vectores tiene que ser 0. Entonces, la primera condición es que A menos 2B tenga que valer menos 1, ¿vale? Haciendo determinante se me queda esto. Así yo consigo que sean secantes, pero fijaros, esto es una ecuación con dos incógnitas, tiene infinitas soluciones. ¿Cómo sé yo que las rectas van a ser perpendiculares? Pues fijaros, si tengo esta situación, tengo mi folio, mi plano, con las dos rectas. Las dos rectas serán perpendiculares. ¿Cómo se estudia la condición de perpendicularidad de dos rectas? A partir del producto escalar. Entonces exijo que el producto escalar sea 0, ¿vale? De los dos vectores. Lo hago y se me queda esto. Entonces, las dos ecuaciones pues me dan como solución A igual a 1 y B igual a 1. Fijaros que si sustituyo aquí, en esto, evidentemente me sale que los vectores no son proporcionales para esos valores, ¿vale? Entonces, si la A vale 1 y la B vale 1 también, pues las dos rectas son secantes, pero además se cortan de forma perpendicular, ¿vale? Recuerdo, fijaros, la condición de perpendicularidad siempre se da con el producto escalar igualado a 0, ¿vale? Bueno, y el último ejercicio, ya para terminar, tengo dos planos, el primero sin ningún parámetro y el segundo sí con parámetros. Y me dice, ¿existe algún valor de A para que la intersección de los planos no sea una recta? Entonces, ¿cómo se trabaja o cómo yo trabajo las posiciones relativas de los planos a partir de los vectores normales? ¿Vale? ¿Cuándo será la intersección una recta? Cuando los vectores normales no sean proporcionales. ¿Y cuándo pueden ser paralelos o coincidentes? Fijaros, esta es la situación. ¿Cuándo serán los planos paralelos o coincidentes? Cuando los vectores normales lleven la misma dirección, o sea, sean proporcionales. ¿Vale? Entonces, estudio o me pregunto cuándo estos dos vectores son proporcionales. Haciendo la división entre las coordenadas de este vector entre las coordenadas de este, se me queda que la A vale menos 2, ¿vale? Fijaros, si esto lo hacéis, aquí me tiene esto lo igual a menos 2 y eso lo igual a menos 2. Entonces el valor que hace que esto sea igual tiene que ser la misma solución en las dos ecuaciones, es menos 2, ¿vale? Total, que para A igual a menos 2, los vectores normales son proporcionales. Luego, o son o paralelos o coincidentes. Pero ¿qué pasa? Que si sustituyo A menos 2 aquí en la ecuación de este plano, se me queda esto.
Entonces realmente tendría estos dos. ¿Y qué pasa? Que si yo me cojo un punto de este plano sencillo, el 1, 1, 0, ¿vale? Y me pregunto que si está en este segundo plano, me doy cuenta que no. Luego, ¿qué le pasa? Que si la A vale menos 2, los vectores normales son proporcionales, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que ningún punto de un plano pertenece al otro. Luego los planos son paralelos, ¿vale? No hay corte. Entonces la respuesta es, ¿existe algún valor de A para el que la intersección de los planos no sea una recta? Sí, para igual a menos 2, en el que no hay corte, no hay ningún punto de intersección. Dice, para A igual a 0, calcula el vector director de la recta que sale. Entonces, si la A es distinta de menos 2, ¿vale? Los planos son secantes, ¿vale? Entonces, al ser secantes, me da la ecuación de una recta, ¿vale? Esto es lo que os decía antes. Esa recta, ¿vale? Fijaros que está en el primer plano y esa recta también está en el segundo, ¿vale? Esa recta está contenida en los dos. Por estar contenida en los dos, la dirección de esa recta va a ser una dirección perpendicular al primer vector normal y perpendicular también al segundo vector normal. Luego es perpendicular a los dos. Luego, la dirección de la recta viene dada por el producto vectorial, ¿vale? Que se me queda 2 menos 2 menos 2 o menos 1, 1, 1, ¿vale? Y esa es la dirección. Y ya está. Ya con esto hemos terminado, ¿vale? Así que nada, que os aproveche y un besito. Hasta luego.